¿Sabes que Dios te habla a través de sueños y visiones? Dale un fuerte aplauso a Dios por la vida de Jesús Medina. Para su vida. 1, 2, 3, 4, 5 y los demás. ¿Verdad? Más vale que tengan el sueño de Dios en sus vidas porque es de bendición. Ahora, ¿cuántos vivimos de acuerdo al sueño de Dios? 1, 2, 3, 4, 5, muy poquitos. Tenemos que vivir de acuerdo al sueño de Dios para que se cumpla su voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Sabes que el único ser creado por Dios con la capacidad de soñar somos nosotros, el ser humano, que lo ha puesto desde que nacimos en nuestro corazón? Pero el enemigo ha querido truncar esos sueños, ocupándote en tus afanes, en tus preocupaciones, en tu familia y en tus finanzas, o que simplemente no muestres ningún interés. Pero Dios hoy quiere que tú recuperes esa capacidad de soñar. Y sabes, cuando mi esposa regresó del encuentro, empezó a hacer un libro de los sueños. Lo forró, lo decoró y juntó un montón de revistas y empezó recorte y recorte y ponía imágenes y escribía y escribía. Y pues yo me le quedaba viendo. Decía, bueno, pues sí, está bien. Pero al tiempo le pregunto, ¿cuántos sueños ha cumplido Dios? 10 de 10. Y dije, creo que yo voy a hacer el mío, ¿verdad? Pero no significaba de hacer nada más bueno, está bien, dice Dios, escríbelo en tablas, ¿verdad? Pero lo tienes que escribir en tu corazón, desearlo y esperar en el tiempo de Dios, que es lo más importante. Porque a veces queremos que ese sueño lo tengo hoy y que para mañana ya se cumpla. Estamos tan desesperados y tan afanados por la necesidad que tenemos de que Dios cumpla los anhelos de nuestro corazón que queremos empujar y obligar a que Dios haga lo que nosotros queremos. No esperamos en el tiempo de Dios. ¿Qué pasa si te los da luego? Pues te confías. Pues ya nomás voy y pido y me da. Entonces no te esfuerzas, no te preparas, no cambias. Hay un proceso en el cual Dios va a llevarte para cumplir esos sueños, porque en tus sueños tiene un propósito. No nada más es para la bendición, sino para el propósito de Dios, y lo vamos a ver más adelante. Yo tenía un sueño muy recurrente cuando no conocía de Dios o decía que era de una religión tradicional. Pues yo no tenía una relación con Dios porque no lo conocía. Pero cuando los problemas eran más difíciles, cuando estaba pasando por todas esas situaciones, venía en un sueño algo que me decía confiar y esperar. Pero cuando estás desesperado, tú dices, ¿en quién voy a confiar? ¿Qué voy a esperar? Si no hago las cosas, si no me muevo, para mañana ya esto se sale de control y estás tan desesperado que no volteas y no escuchas, no sabes de dónde viene. No conocía, no sabía. Pero al tiempo cuando yo llego a los pies de Cristo, esa palabra que tenía para mí, confiar y esperar, sabía que venía de Él. Sabía que Él estaba al pendiente de mi vida y aún sin conocerlo. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito para el día de hoy, para que yo estuviera aquí compartiendo. ¿Sabes que el estar aquí para mí era imposible? Yo pagaba en la escuela por no subir a dar una clase. Buscaba hacer un trabajo porque a mí me aterraba estar al frente. Pero sin embargo, en obediencia a Dios, me he subido. Y Dios me ha sustentado, me ha ayudado. ¿Sabes que en el sueño de Dios estás tú
y te toma de la mano y te lleva a cumplir ese sueño y ese propósito? Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Pues Señor, hoy te doy gracias por la oportunidad de estar reunidos aquí en tu casa, Señor, alabándote y bendiciéndote. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes el control en esta plática y en este tiempo. Prepares nuestros corazones, Señor, para poder entender el sueño que tú tienes y el propósito que tienes para nuestra vida. Hoy te damos gracias y te bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Cuando Dios te creó, puso un sueño dentro de ti, aunque no supieras, yo tampoco sabía. Porque tú tienes todo lo que necesitas para cumplir ese sueño. En la historia de la humanidad vemos cuántos hombres con sueños los lograron. Lograron el automóvil, el motor, la luz, la electricidad, el foco, los trenes, los aviones. Pero todos esos logros, todos esos hombres, lo que tuvieron en común fue que perseveraron, no dieron para atrás, confiaron en que sus sueños los iba a llevar a una victoria. Y gracias a eso, pues está la tecnología, están los celulares y toda la tecnología cuanto ha avanzado y ha sido para beneficio de todos nosotros, ¿verdad? Nuestra vida es más fácil que hace 100 años. Entonces todos esos sueños se lograron porque fueron perseverantes, porque Dios puso en ellos también un sueño. Y el común denominador era perseverar, no permitieron la derrota, no escucharon al enemigo, no escucharon a los que les decían no vas a poder, porque siempre hay alguien que te va a decir no vas a poder, no lo vas a lograr, ¿para qué lo intentas? No pierdas el tiempo. Y fíjate que en la Biblia vemos que los sueños son usados por Dios para comunicar sus planes. Pero solamente una persona de fe que confía en Dios y que le cree a Dios va a poder lograr esos sueños. Lo vemos nosotros, los planes en el hijo pródigo. El hijo pródigo, después de que se fue, tuvo un sueño donde él decía, regresaré a mi padre y le pediré perdón. Y cuando él lo hace, su autoridad fue restaurada. Él decía, nada más con que me dé de comer como a uno de sus trabajadores, pero no, el padre tenía algo más maravilloso, era restaurarle su autoridad al hijo pródigo. Abraham le dio el sueño y le dijo, sal, voltea y mira las estrellas del cielo. Y así va a ser toda tu descendencia. Él es el padre de la fe, porque aunque no vio la promesa, aunque ya no estaba, se cumplió. Porque lo que Dios promete, lo va a cumplir. En ti, pero tienes que abrir tu corazón, tienes que confiar en Él, tienes que tener fe. Estos fueron hombres de fe que confiaron. ¿Era fácil? No era fácil. Si las cosas fueran fácil, cualquiera las haría. Pero hoy te ha escogido a ti, a cada uno de nosotros, para un propósito grande. El camino va a ser largo, pero se va a cumplir. Tienes que disponer tu corazón, tienes que perseverar. Nehemías fue otro que tuvo un sueño de restaurar los muros de Jerusalén y lo cumplió. Pablo alcanzó los gentiles. Después de ser el que mataba a los cristianos, tenía un propósito grande y poderoso con el evangelio a todos lados. Y así hay muchos hombres de fe que lograron el sueño que Dios había puesto en su corazón. José era el de salvar a su familia, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante.
Esa historia está basada en la vida de José, el soñador. Pero el enemigo ha querido venir a truncar esos sueños, esos anhelos, ese propósito de Dios. ¿Y cómo lo hace? Metiendo en tu mente el afán de que no confíes, la falta de fe, desanimarte, confusión. A veces los problemas cotidianos que tenemos en la familia, en las necesidades, nos llevan a apartarnos un poquito de ese sueño y perdemos la capacidad de soñar. Cuando éramos niños teníamos muchos sueños, pero en el transcurso de la vida, como vamos viviendo y nos vamos ocupando, perdemos esa capacidad de soñar. Y esos sueños, muchos de los sueños han sido enterrados junto con las personas. Edificios que no se hicieron, proyectos que no se lograron, casas que no se construyeron, empresas que no se hicieron, tantas cosas, libros que no se escribieron. ¿Por qué? Porque no confiaron, porque no perseveraron. Y cuando ellos murieron en sus sueños, se fueron con ellos. Yo quiero desafiarte hoy para que no dejes pasar tu vida sin cumplir el sueño de Dios. Ese sueño que Dios te ha dado, que ha puesto en tu corazón, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús y vamos de victoria en victoria. ¿Quién lo cree? Amén. Ahora yo quiero preguntar cuántas personas están aquí que saben cuál es el sueño que Dios ha puesto en su corazón. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y los demás? ¿Todavía no lo saben? Hay que clamar a Dios para que Dios nos revele cuál es el sueño. Y el sueño está en tus propósitos, en tu vida, en tu familia, en todo lo que haces día a día, en donde trabajas. Allí descubrimos que donde quiera que estamos, donde quiera que vayamos, nosotros vamos a hacer luz en ese lugar. Y ese es parte del propósito. Tienes tus bendiciones, pero muchas veces nos queremos quedar nada más con la bendición y no cumplir el propósito de Dios. Cuando cumples el propósito de Dios, viene la bendición. Porque Dios, antes que darte la tierra prometida, quiere moldear tu corazón. Es más importante moldear tu corazón antes que darte la tierra prometida. Y cuando tu corazón está moldeado, Dios te va a dar la tierra prometida. Yo quiero que me acompañes al capítulo de Génesis, en donde José el soñador, así le llamaban sus hermanos, así le pusieron, tuvo un sueño. Era José de 17 años y decía que su padre Israel lo amaba más que a todos sus hermanos porque lo había tenido en la vejez y era el consentido de él. Pero vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos y sus hermanos empezaron a aborrecerlo. Y luego, para acabarla, todavía le regala una tuniquita de rayas, de colores, para que el tipo se note desde lejos, para que sus hermanos lo vean, para demostrarle a lo mejor el padre que ese es el que amaba más. Hacía una gran diferencia. Y sabes, mi pastor no sé por qué me mandó esta camisita de rayas para este día. No sé si para causar envidia o para que me lancen a la fosa o al pozo. Dije, todavía estoy en duda. Ahora que regrese se lo voy a preguntar. Tiene rayitas, digo, para que me diferencie de los demás, para que brille aquí. Y no sé si vaya a causar envidia en alguno de los hermanos. Había otros consentidos, pero dije, regálesela a otro pastor, ¿verdad? Para que la envidia vaya sobre él y no sobre mí. Dice que entonces sus hermanos lo empezaron a aborrecer y ahí empezó a causar parte de la envidia. Pero soñó, Dios le da un sueño y se le ocurre ir y contárselos a sus hermanos. ¿Que alguien ha tenido algún problema con algún hermano, pero alguna diferencia? ¿Alguno? ¿No? ¿Nada más yo? ¿No? Y saben que pues con los que más queremos a veces son los que a veces tenemos problemas o diferencias, ¿verdad? Pero bueno, Dios
le da una cerecita para el pastel, ¿verdad? Y le da un sueño y José se lo empieza a contar a los hermanos y les dice, este es mi sueño. Estábamos atando manojos y mi manojo se enderezaba y 11 manojos se inclinaban ante mí. Eran sus 11 hermanos. ¿Sabes lo que causó en ellos? Y no para ahí. Apenas empieza la historia. Entonces empezaron a aborrecerlo todavía un poquito más. Hasta ahí la situación, pues nomás tenían envidia de él y lo estaban aborreciendo. Y enojado todavía le dijeron, ¿reinarás sobre nosotros? ¿Vas a gobernar tú sobre nosotros? Tú el más pequeñito de 17 años. ¿Quién te crees? ¿Quién eres? Nosotros somos hombres hechos y derechos, trabajadores, conocemos la vida. No vas a estar sobre nosotros. Eso es lo que ellos pensaban. Pero Dios tenía un propósito. Dios le había dado un sueño. Y los sueños de Dios se cumplen en ti porque tú le has creído. Dice otra cereza del pastel. Entonces viene otro sueño a él. Y otro sueño, más difícil. No sé si el Señor le estaba dando sueños o le estaba dando pesadillas con lo que le iba a pasar. Entonces le da otro sueño y aquí viene ese sueño donde él ve que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan ante él. Y ya no nomás estaban sus hermanos, también estaba su papá allí y se lo sueña. Y entonces viene el papá y lo reprende. ¿Qué es esto? ¿A poco tu mamá, yo y tus hermanos nos vamos a postrar a tierra delante de ti? Todavía estaba incrédulo. Pero Israel meditaba en el sueño de José, porque él también había sido un soñador. Todavía tenía dudas, aunque lo había reprendido, ¿verdad? Pero él empezaba a meditar por algo. ¿Qué está pasando con mi hijo? ¿Verdad? Dice que y sus hermanos le seguían teniendo envidia. Israel utilizaba a José, que era el más chico, lo protegía, lo quería mucho y nada más lo mandaba a ver qué andaban haciendo sus hermanos. Y entonces él iba y le traía la razón a su papá y le contaba todo lo que sus hermanos hacían. Venía a ponerles el dedo. Y eso pues no les causaba gracia a sus hermanos. Y entonces en una de las ocasiones que ya iba con su tuniquita rayada, su tuniquita de colores, lo ven desde lejos porque el tipo brillaba con la tuniquita desde allá en el sol y pues lo alcanzan a ver. Y dice, mira, ahí viene José el soñador. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves si de una vez le damos piso? ¿De una vez para acabar con este sueño? ¿Sí? Dijo, matémosle y echémosle de una vez a la cisterna, pues ahí para que se ahogue, ¿verdad? De una vez acabamos con los sueños de este tipo, pero no sabían que los sueños que él tenía venían de parte de Dios. Y cuando vienen de parte de Dios, Dios está contigo en cada sueño, en cada caminar y en cada proceso por el cual te va a llevar. El camino va a ser largo porque llegar a la cima es hacia arriba, no es hacia abajo, no es derecho, es hacia arriba. Dios iba a llevar a José a la cima. Por eso el enemigo se levanta contra ti, se levantó contra José o se levanta contra cualquiera que tenga de un sueño de parte de Dios. Entonces, para quitarle lo presumido, comenzaron con quitarle la túnica, para que no se distinguiera. Desnudo, lo echan a la cisterna para que se ahogara. Pero la cisterna estaba vacía. Dios había preparado. Esas cisternas se llenan cuando llueve, eran cisternas para captar agua, pero en ese tiempo no había llovido y la cisterna estaba vacía. Aparentemente, en esta situación que estaba pasando, parecía que estaba solo, pero Dios no dejó que esa cisterna estuviera llena.
Dice, uno de sus hermanos, después lo querían matar, dijeron, bueno, pues ¿qué hacemos? Como quiera lo matamos a este tipo para acabar con esos sueños. Pero uno de sus hermanos lo libró, gracias a Dios, de que no lo mataran. Entonces lo que hicieron, dijo, bueno, pues vamos a ganarnos una lanita, aprovechando, lo vendemos ahorita, ¿verdad? ¿Quién te ha querido vender? ¿Verdad? ¿Quién no te quiere en la casa muchas veces? A veces dice, ay, ¿por qué no se va este? ¿Verdad? Pero bueno, entonces sus hermanos a José aprovecharon, dijeron, bueno, 20 moneditas de plata, no nos caen mal, aquí nos repartimos, nos queda como de una y pico a cada quien y pues nos va bien. Y entonces lo venden a los madianitas que van pasando, ¿verdad? Y lo venden como esclavo. De ser el hijo predilecto, de ser un príncipe en su casa, a ser esclavo. Y ahí va José como esclavo. Lo despojaron de su túnica que le había dado su padre. Después los madianitas llegan a Egipto y lo venden a Potifar. Potifar, que era el jefe de las guardias del faraón, lo recibe como esclavo. Pero se da cuenta de una cosa, que Dios estaba con él. Porque todo lo que José hacía era prosperado. Entonces, ¿qué hace? Lo pone como mayordomo. Y entonces tal vez José pensó, bueno, de ser esclavo mi vida ya va cambiando, voy hacia arriba. O sea, ya está mejorando la situación porque soy el mayordomo, soy el que manda, mi patrón está allá, casi yo soy el jefe de la casa. Entonces yo puedo hacer, ya comía mejor, ya dormía mejor. Pero no. A veces cuando la situación parecen que mejoran y luego empeoran, ya no sabes si en verdad Dios está contigo, si ese sueño se va a cumplir o no se va a cumplir. Y entonces viene la tentación. Era de buen parecer, era joven. La esposa de Potifar se le queda viendo y dice, pues está de buen ver y mejor tocar. Dijo, pues con este. Entra un espíritu de seducción dentro de ella que el enemigo ha puesto en ella y quiere tener relaciones con José. Pero José, como era temeroso de Dios, no le iba a faltar a Dios y tampoco iba a traicionar al que lo tenía allí. Y entonces José se jala, le arranca la túnica y José sale corriendo desnudo. Pero la mujer, como tenía un espíritu de maldad que Dios había puesto en ella, lo acusa de que la quería violar. Y entonces lo meten a la cárcel. Ya parecía que la situación estaba bien y vuelve a caer. Ahora ya no era esclavo en libertad, bueno, medio libertad, sino que era prisionero. ¿Por qué? Porque el enemigo no quería que cumpliera su propósito que tenía para él. Y a veces todas las situaciones que crees que son negativas, piensas que ya no hay salida, que ya no hay solución. Estás hasta aquí, ya no ves la luz. Cuando estaba en la cisterna, estaba en tinieblas. Y cuando estás en tinieblas no piensas, no ves, volteas y dices voy a clamar, pero parece que Dios no me escucha. ¿Y cuál fue el proceso que José pasó para que se cumpliese el sueño? Primero, sus hermanos lo envidiaban y lo aborrecían. Segundo, fue rechazado y querían destruirle, querían matarle, lo arrojan a la cisterna y en esa cisterna pues está la oscuridad, empieza la tristeza, la soledad y la depresión, como cuando estamos en un problema que no encontramos solución, así nos puede estar pasando y pensamos, ¿dónde está el Señor? Ahorita que lo necesito, Señor, voltea a verme y empezamos a clamar, pero el Señor está escuchando los clamores de tu corazón, aunque tú no lo creas. Y en el tiempo de Dios vas a salir adelante. No creas que Dios te ha olvidado, aunque no lo veas, Él está contigo. Desde antes que yo lo conociera, estaba conmigo. Hoy me doy cuenta cuando me decía confiar y esperar. Otra situación era el cambio que tuvo.
Lo separaron de su padre, del amor, de ser príncipe a ser esclavo, de ser esclavo a ser prisionero. Todas las costumbres que tenía en su casa y comía bien, tuvieron que cambiar. Llegó a Egipto, a un mundo diferente en el que él no conocía y aparte era muy joven. Entonces todo eso, tratar de adaptarse, te va agobiando. Llegó también la tentación. Tuvo que enfrentar la tentación como muchas veces nosotros también la enfrentamos, ¿verdad? Ese espíritu de seducción que utilizó el enemigo en la mujer de Potifar fue para tentación, pero él confiaba en Dios, temía fallarle a Dios. Y entonces, después de este proceso tan doloroso, después de un tiempo, después de ese caminar largo hacia la cima, se va a cumplir el sueño. Y fíjate, Dios hace que venga una sequía tan grande que no hay comida y obliga a sus hermanos a que vayan a Egipto y allí lo encuentran. No lo reconocen porque jamás pensaron que el sueño que les había revelado se iba a cumplir, porque había pasado tiempo. Ya habían pasado alrededor de 13 años y luego vestido con las ropas que el faraón le había dado, pues ya no lo reconocían. Ellos pensaban que él iba a seguir de esclavo, que a lo mejor hasta ya había muerto, porque eso es lo que pensaban, que había muerto en ese proceso. Pero Dios tiene un plan divino para el que cumple sus sueños. Cuando van a él, en Génesis 45:5, dice, ahora pues no se entristezcan, no os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. Ahí empezaba a revelarles el verdadero propósito de Dios. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darlos vida por medio de la gran liberación. Los estaba liberando a ellos. El propósito de Dios. Tuvo bendición José, sí, pero era para su familia, lo que ellos no vieron. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran matado? No hubieran sido liberados, hubieran muerto en esa hambruna, no se hubieran dirigido y no hubieran tenido gracia y favor delante de Dios gracias a José. Y allí el propósito va más allá de nuestra bendición. Dice, así pues, no me enviaste acá ustedes, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta? Donde Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero si tú le crees, si estás dispuesto a pasar el proceso es cuesta arriba, va a costar trabajo, no es fácil, pero tienes que perseverar, tienes que tener un corazón para Dios. ¿Cómo está tu fe en el sueño que Dios te ha dado? ¿Estás firme en ella? ¿Estás firme en ese sueño para que Él pueda cumplir ese propósito? Lo que el diablo pone como maldición, Dios lo hace bendición, aunque no lo creas. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tú has sido llamado, tú estás en esta iglesia, tú tienes un sueño de parte de Dios y un propósito más grande que lo que tú te imaginas. Vemos que el propósito es inevitable, el viaje es largo y el caminar difícil. Pero, ¿en qué te va a ayudar todo esto? ¿En qué le ayudó que José estuviera en la cisterna, en ese pozo? ¿Qué le ayudó que estuviera de esclavo? ¿Qué le ayudó que fuera prisionero? ¿Qué le ayudó que las tentaciones vinieran? Primeramente estaba fortaleciendo su corazón.
¿Por qué? ¿Y por qué tiene que fortalecer tu corazón? Porque te va a preparar para algo más. ¿Qué hubiera pasado si todo se lo hubiera dado y hubiera sido gobernador de Egipto de la noche a la mañana? ¿Qué hubiera entrado en él? Soberbia, orgullo, vanidad, yo lo puedo, yo me lo gané. Porque a veces así nos puede estar pasando, que creemos que todo lo merecemos y ni siquiera lo hemos ganado. En este largo caminar, fortalece su corazón y su carácter, su confianza en Dios y su dependencia de Dios. Te hace más fuerte para que puedas resolver las situaciones, para que tengas sabiduría de parte de Dios. Es una preparación, es un fortalecimiento que Dios, por el cual Dios te lleva. Cuando estaba en la cisterna, Dios estaba con él. No había agua. Dios lo sacó de allí. No permitió que lo mataran y lo fue llevando. Pero era un proceso en el cual tenía que pasar para lo que venía, para que tomara las decisiones con sabiduría. Cuando estás preparado, es más fácil hacer las cosas. Sin preparación vas a cometer error tras error y vas a pensar que tú las puedes todos. Y ahí es donde viene la derrota. Dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo estoy contigo. Es una promesa de Dios, que Él va a estar contigo hasta el fin de los tiempos. Jesús cumplió el sueño de Dios. Fue envidiado por los líderes religiosos. Fue rechazado por su pueblo y por los que lo acompañaban, los que más querían, porque lo negaron. Fue vendido por 30 monedas también. Cambió de ser Dios a ser siervo. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Y cuando estaba en la cruz, dijo, consumado es. Fue muerto en la cruz. Y al decir eso, él estaba cumpliendo el sueño de Dios, que era la salvación de la humanidad. En esa cruz, con su sangre preciosa derramada, pagó por nuestros pecados. Le quitó el acta de decretos al diablo para que no fuera sobre nosotros. Él nos perdonó todo lo que habíamos hecho. Él fue voluntariamente a la cruz y cumplió el sueño de Dios. Yo quiero saber si hay alguien que haya venido por la primera vez. ¿Hay alguna persona? Yo quisiera que pasaras aquí para guiarte en una oración. Si tú quieres el sueño de Dios que se cumpla en tu vida, también para los que están escuchando por primera vez en la transmisión, yo quisiera guiarlos en una pequeña oración. ¿Quieres que se cumpla el sueño de Dios en tu vida? Ok. ¿Esta la guía? Bueno. Yo quisiera que todos nos pusiéramos de pie y también volviéramos a repetir esta oración. Y los que están en la transmisión, repitieran también conmigo. Dice Romanos 10, 9 y 10, que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el sueño de Dios, que seas salvo. Dice en el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya lo hemos hecho muchos de nosotros, pero lo vamos a volver a repetir. ¿Por qué? Porque también queremos que se cumplan los sueños de Dios. Repite conmigo, que sea audible
para que Dios te escuche y los que están en la transmisión también. Señor Jesús, yo quiero que tu sueño se cumpla en mí. Yo reconozco que he pecado y hoy me arrepiento y te pido perdón. Sé que moriste en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados y que Dios Padre te resucitó de los muertos al tercer día y que estás vivo y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy yo te invito a que vivas en mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador. Y sé que vas a cumplir tus sueños en mí, tu propósito en mí. Hoy dispongo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, hoy venimos delante de ti para que restaures nuestra capacidad soñadora y cumplir tu propósito. Sabemos que ha habido muchos obstáculos en el camino y que ha sido largo porque el enemigo ha querido venir a robar, a matar y a destruir los sueños que tú pusiste en mí, en mi corazón. Y sabemos que se han levantado envidias, rechazo de parte de los que hemos amado, Señor, y en los que hemos confiado. Y hay momentos en que nos hemos sentido en ese pozo de la desesperación, Padre, en tinieblas, en soledad y angustia. Y hemos tenido que sufrir cambios donde el enemigo nos ha querido volver a esclavizar, donde nos ha querido hacer presos, Señor, de sus acechanzas. Nos ha querido hacer prisioneros y se han levantado tentaciones para que nosotros regresemos a nuestra antigua naturaleza, regresemos a los deseos del mundo, Señor. Pero hoy, Señor Jesús, me has rescatado de ese pozo y me vuelves a levantar.